el Senado. Vamos a repasar, no sé si tenemos tape, no, no tenemos. Vamos derecho, entonces, si le parece... perdón. Hay una breve reflexión del senador Gandini y la repercusión que tuvo en la oposición, ¿no? Mirá. Exoneraciones del 50% de aportes patronales, también facilidades de pago para deudas que se hayan podido contraer, incluso facilidades para los monotributistas. Eso involucra el 97% de ese tipo de empresas y un 70% de toda la mano de obra del sector privado. Lamentablemente es uno de los sectores de actividad que está muy golpeado por la pandemia. Es un proyecto que llega tarde y no va en la envergadura y los apoyos económicos que necesita el sector, pero vamos a acompañar con una visión crítica. Bien, y tenemos al senador del Partido Nacional, Carlos Camí, en este momento vía Zoom para poder profundizar un poquito más sobre este proyecto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes al resto del panel y muchas gracias por la comunicación. Mucho gusto. Bien, un proyecto que, bueno, fue respaldado por todo el elenco parlamentario, salvo en un artículo, Sí, ¿no? el proyecto de ley en general fue votado por unanimidad y los senadores del Frente Amplio hicieron algún cuestionamiento menor, diría, Sí, en al algunos artículo 9, artículos, pero fue después aprobado. vamos ahí, al artículo 9 famoso. Pero previo a eso, recién escuchábamos a la oposición en boca de... ¿Quién era el senador que estaba hablando? No. Charles Carrera. En boca de Carrera, que era una decisión buena, que acompañaban, pero que llegaba tarde. ¿Hay tarde en este contexto, senador? Esta ley representa un paquete concreto de medidas económicas que tienen el foco en la micro y la pequeña empresa. Es la misma lógica del año 2020. Si analizamos algunos de los proyectos de ley aprobados en el anterior periodo, en el 2020, tienen que ver también con medidas concretas dirigidas a la pequeña y a la mediana empresa. Recordemos en el fondo coronavirus, la exoneración del 40% de los aportes patronales y personales en el mes de marzo y de abril del año pasado a las empresas unipersonales, a los monotributistas y a las monotributistas sociales de MIDES, los subsidios de 5.000 y 8.000 pesos dirigidos al sector turismo y focalizados en los empleados que se tomaran nuevos o los que retomaran el trabajo, que tuvo un buen suceso. Recordemos, por ejemplo, en la LUC, las empresas más pequeñas, las llamadas del literal E, que pasaron desde este enero del 2021 a tributar en función de su facturación y las ventas que realizaran a contribuyentes de IRAE, donde pueden deducirse el cálculo de pago del IRAE. Es decir, hubieron medidas puntuales, por ejemplo, de exoneración de aportes patronales para sectores puntuales muy golpeados, por ejemplo, el transporte escolar, el transporte turístico, organizadores de eventos o de fiestas, agencias de viajes. Perdón, se está refiriendo a las medidas del 2020. Hola, se nos congeló el Zoom. La pregunta era fácil, ¿no? Vamos a ver si podemos retomar. No, ahí sigue hablando, o sea que soy yo la que no lo veo. ¿Me sigue? Exacto. Lo sigo perfectamente. La lógica de lo que estaba respondiendo Victoria es que se van haciendo cada vez que se pueden avances en la medida. Siempre, por supuesto, se debería, o todos aspiramos a que se pudiera hacer más. Claro, porque yo recuerdo que esas medidas que usted señala, sobre todo las que corrían para solo 2 meses, resultaron cortonas, ¿no? Por lo menos para quienes están en esas situaciones tan comprometidas. Sin duda que siempre quien tiene una necesidad requiere más y por esa razón se tiene que ir a más. Pero también recordemos que son recursos. ¿Sabe cuánto es el paquete de renuncia fiscal que va a hacer el Estado? ¿Cuál es el costo de este paquete de medidas? 150 millones de dólares. Solamente una de las medidas que se aprobaron ayer, lo que tiene que ver con el abarcar prácticamente 230.000 empresas. Pero usted lo señalaba recién. Es una renuncia permanente, es decir, no es que después van a tener que pagarlo. Por ejemplo, los aportes patronales.
No, los aportes patronales son una exoneración Sí, del 50% de los mismos. pero que no es que lo van a Estamos hablando- deber. No, se les exonera y No, punto. se Bien, exoneran en el régimen de industria y comercio desde el 1 de enero al 30 de junio, son 6 meses. bien. Y recordamos que las micros y pequeñas empresas comprenden aquellas empresas que tienen hasta 19 empleados. empleados y que facturan hasta 10 millones de unidades indexadas, más o menos $1 millón por año. Ujú. Esas empresas, que estamos hablando son la mayoría del país, 97% de lo que usted señalaba, son las beneficiadas en esta medida. También la misma ley involucra a los monotributistas, donde empieza a ser el aporte gradual para los nuevos y donde hay una suspensión automática de deuda impaga por 2 meses consecutivos. El propósito en esto es evitar que se generen deudas que después terminan resultando muy difíciles de pagar para el sector y pasan a la informalidad. Bueno, después también hay medidas para los contribuyentes de IRAE de las 2 primeras franjas y después se involucra para todas las empresas un régimen de facilidades de pago en BPS y en DGI que comprende las deudas desde mayo del 2018 a hoy día. Bien. Eso es más o menos el resumen de las medidas de esta ley, que reitero, son medidas concretas, Sí. son posibles, yo creo que son necesarias y que involucran, reitero, una renuncia fiscal de un valor total de $150 millones aproximadamente. Bien. Este 97% de empresas, ¿son el motor de la economía de nuestro país? Lo pregunto porque si en definitiva se apuntaba a que no se detuviera el motor, me gustaba saber si el análisis de que 150 millones es suficiente o si tampoco para el motor de la economía se puede pensar en mayores facilidades todavía. A ver, es el 97% de las empresas y una cifra tal vez más relevante, involucra el 67% del empleo. Entonces que son se el motor genera de en la el país. economía. Yo creo que sí, que es un sector tremendamente importante. No va en desmedro tampoco de otras empresas grandes, de gran porte, que generan exportación, divisas, Sí. pero sin duda es el corazón de la economía, yo diría económicamente y socialmente, y por tanto me parece acertada la medida del gobierno de privilegiar, de preponderar, de priorizar los recursos posibles a destinar a este sector. Bien. Que a mí no me cuesta decirlo con total franqueza, Victoria, que siempre se necesita más. Por supuesto, y yo creo, ayer lo decía en la argumentación en el Senado de la República, creo que los argumentos que dieron este apoyo crítico de la oposición, los comprendo y los creo bien intencionados y tienen su lógica, pero también convengamos en que los recursos son menguados, acaba de bajar en estos meses, consecuencia también de la pandemia, la recaudación del Estado, y hay que tener un manejo responsable, ¿no?, dentro de las posibilidades que tiene el gobierno. Por tanto, me parece que son medidas que se suman a las que ya se tuvieron y que seguramente vayan a haber más si se requieren, pero yo prefiero señalarlo como algo positivo y destacar que haya sido votado por unanimidad. Bien. Permítame ir al artículo 9, que es el que han criticado en especial en filas opositoras, que es el artículo que pretende ampliar la facultad que tiene el Ejecutivo a la hora de establecer el porcentaje máximo de abatimiento del impuesto al patrimonio, pudiendo fijar un porcentaje general para todos los contribuyentes que pueden abatir o establecer excepciones en función de la naturaleza de la actividad, montos de ingresos u otros índices de naturaleza objetiva. ¿Qué se pretende con este artículo en concreto? ¿Y por qué Bueno, generó objeciones? yo señalaba que hay en las medidas destinadas a algunas, por ejemplo, a monotributistas, otras a las micro y pequeñas empresas en general, Sí. y puntualmente se involucran a los contribuyentes de IRAE, separado un artículo a la primer franja de ingresos, que son hasta 915.000 unidades indexadas, esto es unos $103.000 por año de facturación, y otra para la segunda franja de ingresos, que son unos $206.000 anuales más o menos. Y ahí se establece, la ley lo que establece es permitir abatir hasta un 50% del impuesto al patrimonio.
según los distintos grupos. Y el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que va a reglamentar en la primera franja de contribuyentes de IRAE que tengan un 50% de abatimiento en el impuesto de patrimonio y en la segunda franja un 25% de abatimiento posible. Reitero, son cifras, se determina dentro de las posibilidades, es una medida concreta de aliento y bueno. ¿Y por qué fue criticado este artículo por la oposición? Bueno, la oposición requiere o piensa o justifica que es posible otro tipo de ayuda mayor. Nosotros, reitero, acompañamos dentro de la lógica de lo que es posible hoy y creemos que son medidas, reitero, necesarias, posibles de hacer, fundamentalmente posibles de realizar y concretas. Y bueno, respetamos la otra visión de la oposición, pero reitero, yo prefiero quedarme con que fue aprobado por unanimidad el proyecto y valorar eso. Muy bien. Senador, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Les agradezco yo a ustedes mucho. Muy amables. Saludos. Por favor. Muchas gracias. Bueno, me pregunto si lo del artículo 9 en realidad no tiene que ver con que es un beneficio para no justamente los que más lo necesitan. Estamos hablando del impuesto al patrimonio y hablamos del 50%. Entonces, ¿no vendrá por allí la resistencia que puede haber? Creo que más por ahí que... ¿Qué piensan ustedes? Y apunta a los mayaoros. No, yo creo que las resistencias... Bueno, sí, en realidad sí. No es el Maya Oro, porque esto involucra, te lo acaba de decir Camilla, el 97% de las empresas. El impuesto al patrimonio. No, el impuesto al patrimonio. Solo el artículo 9. Ese artículo en el impuesto al particular. patrimonio. Sí, solo el artículo 9. Bueno, no sé. Sí, no sé si son los Maya Oro o no. No, pero en definitiva, ¿por qué se podría objetar? Porque no entiendo, es una facilidad que le están dando. El tema es ¿a quién? Claro, los que pagan impuesto al patrimonio la necesita todo el mundo, sector. está clarísimo, ¿no? La mayoría de la población no paga impuesto al patrimonio. No, exacto. No, por eso. Y se pone que los que pagan impuesto al patrimonio son los que tienen más, por eso pagan impuesto al patrimonio. Entonces, si le descontás, es como que vos tratás de balancear, está muy bien que le saquen aportes patronales a las minipymes, me parece bárbaro, que son 230 y no sé cuántas mil empresas, 67%. Pero ¿cuánto deja de ganar el Estado si exonerás de un 50% el impuesto al patrimonio a los que lo tienen que pagar? Es para compensar, le saco a esto, pero también a estos. Es decir, capaz que estos hoy no precisan eso. Claro. Pero la filosofía liberal del gobierno es que a los mayaoros son los fundamentales. Yo no creo que ellos piensan que estas 97.000 empresas, 200 y pico mil empresas sean los promotores de la economía. Y sin embargo yo creo que sí son. Me parece que se quedaron cortos. Bueno, está bien que lo hagan. Escuché al senador decir que eran el motor de la economía. Es que lo son. Sí, pero en definitiva... No puede dicen, decir que no si acabas de escucharlo. Sí, pero el gobierno no dice eso. Porque cuando habla de los mayaoros habla de otro tipo de generan el 60% de empresas. de la fuerza laboral. No entiendo qué estamos. Yo a veces me pierdo con el señor García. Bueno, ¿qué estamos discutiendo? ¿Si está bien que le exoneren del patrimonio o no? ¿O estamos discutiendo si es suficiente lo que le exonera? Las dos cosas. Las dos cosas estamos discutiendo. Para mí, las dos cosas. O sea que de repente a los que pagan patrimonio no habría que haberlos exonerado porque están bien de y guita. le sacaba un poco más a los entonces pequeños. No. O sea, les Y apoyaba sobre más. todo, mirá que hay varios miles de mini empresas que cerraron. Y esa gente quedó con la rueda para arriba. Eso no les exonerás de nada, porque perdió el que la tenía y los empleados que trabajaban ahí. Hay varios miles de personas que quedaron sin laburo por las empresas chicas que cerraron, ¿no? Ahora, entonces, yo creo que está bien que se haga este tipo de cosas. Me parece correcto. Me parece poco. Como siempre. Es divino, obviamente. yo lo Como que digo siempre. A ver. Conformar a todos es difícil, ¿no? Pero acabamos de escuchar que son el 60% de la generación de empleos. 67. 67. Entonces es mucho, ¿no? Ahora, yo a veces de ignorante a veces, ¿no? Cuando se dice beneficios es cuando te dan algo y después no te lo cobran. O sea, refinanciarte deudas o refinanciarte forma o bajarte, pero vos seguís con los mismos costos, digo, si fuera en una situación normal, capaz que vos podés recuperar, pero vos seguís en pandemia, seguís con el mismo problema que seguías anteriormente, ¿no? El tema de las tarifas, el tema de esto. Yo creo que la exoneración a esos Maya Oro que dice Alfredo, creo que es para
que generen más fuentes de trabajo, ¿no? O sea, que inviertan en eso. Pero bueno, todas medidas quedan cortas, ¿no? Esto que creo que a medida que vayan viendo cómo es, porque le están sacando recaudación al Estado, ¿no? O sea, que ellos también tienen que balancear esa cantidad de aportes que no se generan. Sí, pero... Creo que podemos discutir los porcentajes, pero me parece que en líneas generales todos estamos de acuerdo con las medidas que eran necesarias, porque la importancia de estas empresas en la economía familiar, en la economía barrial, bueno, y por supuesto que cuando se pasa a raya en la economía del país, es realmente relevante. Lo que sí creo es que si ahora tenemos margen para hacerlo, no sé por qué no lo hicimos hace 6 meses, por ejemplo, porque creo que sí que en el camino ha quedado mucha gente que pasó totalmente a la informalidad, que hoy ya no puede ni que le difieras los pagos 60, ni que le exoneres el 40. O sea, llegan tarde para vos como planteaba. Y yo creo que llegan un poquito tarde. Por supuesto que es bienvenido, llega, es lo importante. Más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca, pero creo que en el camino ha quedado mucha gente. Estamos hablando de sectores que no tuvieron actividad durante muchos meses. El turismo. La economía uruguaya hoy no es una economía que marque la diferencia respecto a las cifras del año pasado, por más que el año pasado, está bien, tal vez la incertidumbre era mayor respecto a cuánto iba a durar la pandemia y demás, pero creo que si hoy se puede hacer ese esfuerzo económico, tal vez se tendría que haber hecho hace unos meses atrás para impedir que tanta gente quedara al borde del camino, porque esto es lo que implica y creo que lo que evita... Yo no creo que genere fuentes de empleo. Lo que evita es que la gente pase masivamente a la informalidad. Si se hubiera hecho antes, hoy cómo se enfrentaba en el caso de una eventual reducción de movilidad, dadas las condiciones y los Pero no contagios. estamos hablando de cifras que creo que hagan la diferencia 150 millones de dólares. Creo que no hacen la diferencia sustancial Verónica, en una situación económica en la que estamos. Te pongo un rubro, el rubro de los remises o el rubro de la gente que tiene van para el turismo. ¿Cuánto estuvieron reclamando? A ver si... Es más, compraron camionetas, invirtieron y tuvieron que seguir pagando los préstamos del banco y bueno... Los salones de fiesta, por ejemplo. Y ahí ejemplo. quedaron en el camino, esos quedaron en el camino. La gente que trabaja en los servicios de fiesta y demás, Por me ejemplo, parece que a fiestas, en este contexto, ¿no? De tantos contagios y de... Porque no quedó claro, las fiestas con protocolo se pueden seguir haciendo. Igual que antes. Igual que antes. Sin bailar, con número restringido, con distanciamiento, con todo lo... Pero no hay ninguna medida que las haya... No cambió eso. Eso no cambió nada. No, creo que lo que sí se frenó, por más que nadie lo ha dicho, es aquella idea de los test rápidos que podían habilitar la reapertura de determinados espectáculos y determinadas fiestas que se compraban en la farmacia. Se había estado hablando con los farmacéuticos en ese sentido, justamente buscando que eso fuera como la llave para abrir distintos sectores de la economía. En este contexto creo que eso... Yo digo que es muy fácil opinar de afuera, hay que dar más, hay que dar más, hay que dar más, y debe ser bastante más difícil tomar las decisiones. Sí, Obviamente que a todo el mundo le gustaría soltar y abrir las canillas y dar toda la plata del mundo, es el camino más fácil de todos. La ministra de Economía va a ser interpelada finalmente. Claro, ¿no? el tema es que el año pasado... Es que hay que recordar, perdón, que no se llevó adelante, él renunció a esa exoneración. De todas maneras, la autorización del MEC fue dada, ¿no? Sí, increíblemente apareció la información de que el Frente Amplio se benefició de una importación de merchandising para la campaña electoral de la misma ley de inversiones, metió la cartelería, los banderines, los pitos, la matraca dentro de un proyecto de inversión. Matracas no había. Pero la exoneración vino solo por el lado de los banners, que era un producto que no competía con la industria nacional. Ah, porque acá no se hacen banners, mirá. No sé, eso es lo que la explicación. Yo los compro acá, no importé de China yo los banners. Pero exoneración al Frente Amplio, al Frente Amplio del gobierno del Frente Amplio. Por Dios, no hablemos de lo de Alfi. Tranquilo, yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Los dos me parece legales, que acá, el de Alfi y el de Frente Amplio. Así como en aquel momento iban a interpelar a Jorge Larrañaga. Claro, los dos son legales. Los dos son legales. Así como iban a interpelar Lo que ahora cuestiona el oficialismo es con cara de qué ética el Frente Amplio interpela a la ministra. Yo quiero ver si la interpelación se concreta. Porque ya hubo una marcha atrás con la interpelación a Jorge Larrañaga cuando se dieron cuenta que iban a ir por lana
semana iban a salir esquilados y me parece que ahora... Eso quedó en nada, ¿no? Y claro, La obvio. interpelación al ministro quedó en nada. Obviamente quedó en nada. Una marcha atrás rabiosa. Si las cifras son absolutamente favorables a la Rañaga. Es lo que ¿con qué tiene le iban a bueno ser interpelar? político. Cuando No tenés que dar tenían- marcha atrás, da marcha atrás. Pero no dijeron nada. Es el respecto, francotirador ¿no? mamado Es de una Richard Reed. silenciosa marcha atrás. Una silenciosa marcha atrás. Sigue el francotirador mamado de Richard Reed tirando tiros para todos lados y no ¿puedo sabe ni a decir quién una le está cosita? pegando. O el ¿Puedo decir palo en la bolsa de Pablo Mieres. Yo iba a terminar una cosa con respecto a las termine, cifras. Marguerite, ¿cómo no? No, porque estábamos hablando de las cifras. Yo empecé diciendo, después se derivó, pero el año pasado se gastaron 700... No, derivaste vos. No, yo fue no mi derivé. culpa que traje a colación la Fue interpelación a la ministra. La señora Goyeneche. conductora nos Sí, llevó fui por yo. otros Ah, caminos. bueno. ¿Para qué te Perdón. metés? Y a él le cuesta tanto. Perdón. Sí, no. Claro. 700 Desviarse. millones se gastaron el año pasado del fondo coronavirus. 500 y pico de millones estaban previstos para este año. ¿Sí? Se ahorraron además 600 millones de dólares de los 900 que se iban a ahorrar, se ahorraron 600. Aún en un contexto como este se ahorró plata. O sea, si habría dilapidación. Lo que quiero decir Bueno, es pues, que hay un pero- equilibrio, ya termino, tiene que haber un equilibrio. Yo empecé diciendo, es muy fácil dar y dar y dar y endeudemos, ¿no? Hay un equilibrio y la vida post-pandemia va a continuar. Va a continuar. Vamos a seguir teniendo un endeudamiento sideral, como tenemos hoy, que no se puede agrandar. Vamos a seguir teniendo una economía en problemas. Entonces, lo que hay que hacer, las famosas perillitas, que algunos la agarran para la broma, pero es bien gráfico, la perillita. Es antiguo, Perillita. Bueno, la perillita, el botoncito, el digital, lo que quiera. Tiene que funcionar de una manera muy equilibrada. Entonces, desde afuera, populistamente, a lo Alfredo García, soltá, No, abrí pero la me parece que- canilla, ¿Puedo decir abrí una la cosa? canilla. Perdón, Yo también muy quiero fácil. decir una Fui cosa. aludido. A ver. Aludime. Se invierten ahora 150 millones de dólares. Sí. Está bien. ¿Ustedes se acuerdan del descuento a los sueldos altos de la administración pública que duró 2 meses y que eran 20 millones de dólares y que no lo postergaron? Y si no lo prorrogaron, ¿por qué no? Era solo, podían haberlo prorrogado hasta hoy, porque seguimos en pandemia. Entonces, si hubiéramos sumado 20 millones de dólares más 20 millones de dólares, hubiera sido mucho más. Y eso sí son Eso va malla para oro. todos, Eso va oficialismo para y todos. oposición. Eso es malla oro. ¿Tá? Porque los que pagaban eso eran los tipos que tenían el sueldo eran los altos, no eran los peones, ni los enfermeros, ni los maestros, eran los jerarcas y no, para arriba. Eso lo sacaron porque no, solo por 2 meses. Si hubieras mantenido eso, hubieras sumado muchos millones de dólares que los hubieras podido aplicar, ¿tá? Para dárselo a las mini pymes, etcétera, etcétera, antes de lo que se hace ahora, como dijo recién Verónica. Entonces, es un tema filosófico. Se apunta a beneficiar a Pero algunos no, y no tanto a otros. Vos capaz que yo estoy recordando mal, pero creo que objetores a esa medida también hubo en la oposición. Por supuesto. Está, entonces no. Se objetan todo. Sí. No, pero yo, perdón, pero yo lo considero que es una medida correcta y que había que haberlo mantenido. Y el gobierno patrinqueó y la tiró para atrás. O apoyó a los determinados sectores que, según él, son las malla oro, ¿viste? Pero además, con respecto a la nivel cifra, salarial. Fernando, que vos... ¿Cuánto tiempo te parece que habría que haber mantenido? Hasta hoy. ¿Cuánto Yo lo hubiera vos- mantenido vos hasta que hoy. la tenés? ¿Por qué? Hasta hoy lo hubiera mantenido. ¿Sabes Hasta la cantidad hoy. de millones de dólares que teníamos? A toda esa gente les A toda esa gente, recortabas el sí, sueldo. por supuesto. Respecto Bien. al diagnóstico... ¿Será legal eso? Preguntate. Perdón, qué no? Verónica. ¿Por qué no es legal? Preguntate si se puede No, sacar el sueldo. Si le seguís un mes, ¿por qué no se puede seguir? Perdón, Verónica. No, respecto a las cifras que tú manejabas y Necesito una ley. que resumías y describías muy bien el contexto del gobierno y las decisiones que tiene que tomar, bueno, justamente, tú decís, si había dilapidación, que al final se terminó ahorrando. Creo que justamente es lo que llama la atención, cómo es que se ahorra en determinados sectores cuando se prorroga una medida de este tipo, que lo que hace es fortalecer o tratar de que determinados sectores de la economía, que son los más perjudicados por esta pandemia, se caigan del sistema. Porque además no es un gasto. Pero te falta una cuenta ahí. Pero me te parece, falta un número ¿me dejas importante. terminar? Dejala terminar. Te dejo, pero te voy a poner un número para Está que lo bien. consideres en el análisis. Bien. 3.000 millones de dólares de déficit Pero anual ahí. Si me dejas... 3.000 millones de dólares. Ya toma Si nota me del dejas número, terminar, terminar. creo que a esa cuenta vos también le tenés que sumar que esto no es un gasto, esto es una inversión, porque los que se caen del sistema, tú después los tenés que asistir. Los asistirás con seguro de desempleo, los asistirás con canasta del Mides, los asistirás con asignación, no sé, con algo los vas a tener que asistir. Entonces, me parece que por ahí también tenés que hacer determinadas cuentas. ¿Qué preferimos? ¿Asistencialismo o que las empresas familiares y demás puedan seguir funcionando, generando fuentes de empleo?
porque esa cuenta también la tenemos que hacer, me parece. Sí, dos cosas. Una, lo de los 3.000 millones de dólares que te apuntaba, que son, Sí, está bien. que hay que tomar deuda para pagar eso. O sea que está tampoco perfecto. es que es un chicle, no se puede seguir Bueno, plata tú y me plata. hablaste dentro de este escenario Está bien. de un ahorro. Sí, sí, ¿no? se ahorró en el gasto del Estado, pero, Perfecto. pero los 3.000 palos del déficit hay que seguirlos cubriendo. Perfecto, los que el dejó tema Frente es Amplio. momento Un para 5 y pico priorizar por ciento que dejó el determinados Frente Amplio. ahorros. Y bueno, Un 5 capaz y que lo pico que por ciento ahorraste en dejó el Frente determinado Amplio lado se lo tenés que dar a hace un año Y a uno, atrás por favor. dejó ese agujero. Y después también, para agregar, porque yo al final quedo como defendiendo al gobierno y no es la ¿Sí? idea. ¿Y qué estás haciendo? No estoy tratando de poner elementos de análisis en la discusión, no estoy defendiendo a nadie. Pero digo, durante todo el año pasado, esos 700 millones de dólares que se gastaron, ¿en qué creen que fueron aplicados? ¿En qué se gastaron? Se gastaron en exoneraciones, se gastaron en seguros de paro, que permiten a las empresas mandar al seguro de paro, los seguros de paro especiales. O sea, no es que hoy se empieza a asistir a las pequeñas y medianas empresas. No creo que aquí... ¿Se viene asistiendo a las pequeñas y medianas María, empresas? ya he dicho Para eso. terminar. Se viene asistiendo a las pequeñas y medianas empresas hace un año atrás, con exoneraciones, con tolerancia, con rebajas en tarifa, con una cantidad de cosas. Podés juzgar tolerancia. si es suficiente, pero decime dónde se gastaron los 700 millones. Acá nadie está Además, discutiendo que esto- esos 700 millones se gastaron mal. Lo que estamos diciendo es, si tenías 150 millones más para darle... O ahorraste 600. O generaste ahorro, en definitiva, hoy tenés esos 150 millones. Seguramente. ¿Qué fue lo que cambió en estos últimos 6 meses que no se lo pudiste dar antes para evitar que justamente te siga generando gasto la cantidad de personas que se quedan afuera del sistema? Estamos hablando de eso, Fernando. pero seguramente- No estamos objetando el paquete de los Pero, 700 millones. pero lo que yo te digo es que se estuvo asistiendo durante todo este tiempo. Está perfecto. Pará, se estuvo En asistiendo forma durante todo este insuficiente, tiempo. eso coincidimos. No, yo no sé si coincido. Se claro. estuvo asistiendo Yo lo que te durante digo, todo este hoy tiempo. los 150 millones están. Esperá, Me pregunto qué pasó Esperá, hace paralelamente 3, 4 se hizo. meses, 6 meses. que ¿Por pasó. qué hoy hay 150 millones? ¿Por qué hoy hay? Porque antes se ahorró. Perfecto. Así funciona la economía. Pero y capaz que en así una de funciona esas- en tu A ver, casa. alguien más. Capaz que en Si una de ahorras esas un mes, tenías podés que- gastar el otro. Capaz que Bien, en una de esas si Eduard, tenés por que, favor. priorizar Pero si la no podés. alimentación. ¿Sabes Pero qué? hay que Vamos a hacer una alimentación pausa ahorrar. y a la Hay que vuelta, si tenés más razonar. tiempo. Sí. Les recuerdo Hay que que la mejor calidad de imagen